Lucas capítulo 9. Mientras lo encuentran, hermanos, ciertamente sé que algunos de ustedes se preguntarán por qué un servidor convocó a la iglesia tan temprano en un domingo como este, ¿verdad? ¿Qué tanta relevancia tiene este servicio? ¿Por qué hice tanto énfasis en un servicio como este? ¿Por qué hacerlo tan temprano si podemos hacerlo a la misma hora, a las 11 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial un servicio de resurrección para una iglesia local? Hoy en día, hermanos, hermanas, no solamente nosotros hacemos esto. Les he comentado que varias iglesias se reúnen a las 6, a las 5 de la mañana. Hay iglesias que se reúnen a las 4 de la mañana, hermanos, para festejar la resurrección del Señor Jesucristo. Como les comentaba, es un suceso que comenzó desde la madrugada y ese es el énfasis, ¿verdad?, que se requiere para entender lo que se predica en un día como hoy. Porque muchas veces ignoramos el sentido correcto de celebrar un hecho en la historia como este. Perdemos el rumbo de lo que celebramos, menospreciamos incluso los eventos que sostienen nuestra fe. Déjeme decirle, hermano o hermana, que la resurrección sostiene la fe del cristianismo, sostiene lo que usted cree. Sin resurrección, el cristianismo no existiría. No valdría la pena y es algo que estaremos viendo durante estos minutos. El creyente debe tener muy en alto siempre celebrar la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Debe ser un día que aparta especialmente una vez al año para celebrar con su iglesia, ¿verdad?, esta celebración como es la resurrección, hablando del día de hoy específicamente. Sin embargo, también un creyente debe conocer, hermanos, hermanas, debe conocer la veracidad y los beneficios que recibe por Jesucristo al haber resucitado. De hecho, así titulé esta predicación: la veracidad de la resurrección de Jesucristo y los beneficios para el cristiano. ¿A qué me refiero con veracidad? ¿Qué tan real es esto que estamos nosotros celebrando? ¿Acaso verdaderamente es cierto? Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que niegan la resurrección de Jesucristo. Uno de nuestros muchachos aquí en esta iglesia no cree que Jesucristo haya resucitado. Eso me hace pensar muchas cosas. Sin embargo, crean ustedes, el día de hoy expondré específicamente del por qué nosotros creemos que esto es un hecho real. Voy a usar argumentos históricos para sustentar lo que nosotros creemos. Que usted esté bien firme y que no dude que venga alguna persona y le empieza a decir que todo esto es puro fanatismo, que todo esto es algo, solamente una película, una historia que alguien se inventó. El creyente debe de conocer la veracidad y los beneficios también que recibe por Jesucristo. Y esta predicación tiene el objetivo de mostrarle la verdad de la resurrección de Jesucristo y los beneficios que tenemos al saber que Cristo ha resucitado, venciendo la muerte y el pecado. En este pasaje que les acabo de mencionar en Lucas capítulo 9, escuche lo que dice del 21 al 27. Dice la palabra de Dios a manera de introducción a lo que voy a exponer el día de hoy. Dice: pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ayúdenme a orar. Bendito Dios, te pido por favor que en estos minutos que tú me das, pueda yo exponer este tema tan importante, Señor, que es la resurrección del Hijo de Dios, la resurrección del Mesías, la resurrección de Jesucristo. Bendito Dios, ayúdame a predicar con fervor, ayúdame a predicar con ese fuego, mi Dios, que solamente puede venir de ti, de tu Santo Espíritu, Dios. Padre, ciertamente, mi Dios, yo solamente soy alguien que quiere exponer la verdad a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia también, Señor. Por favor, úsame para poder exponer las maravillas de tu preciosa ley. Señor, unge nuestros oídos, unge, Señor, mis labios para poder hablar lo que tengo que hablar, Señor. Ayúdame a ser objetivo, a ser directo, y que, mi Señor, por medio de esta predicación, nosotros podamos valorar más, Señor, este acto divino, que es la resurrección. Te lo pido, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas fue un hombre que se apegó a la cronología de la vida de Cristo. Lucas, el escritor que escribe el Evangelio de Lucas, fue un hombre que Dios usó para narrar detalladamente la vida de Cristo, la obra de Cristo y el inicio de la iglesia de Cristo. Es el único escritor de los 66 libros que no era judío. Lucas era un gentil, sin embargo, Lucas era un médico, es decir, era un hombre que tenía estudios, era un hombre muy sistemático. Por eso ustedes van a abrir la palabra de Dios y van a ver que Lucas va de manera sistemática, va abordando temas de manera sistemática, no se mete tanto en los milagros como Marcos, no se mete tanto en la divinidad como Juan. Él es más específico, quiere contar una historia tal como es. Y en este pasaje, hermanos, hermanas, que estamos leyendo, Jesús está con sus apóstoles y les menciona, la importancia y la necesidad de su muerte y su resurrección. El viernes, en el servicio de crucifixión que tuvimos, les expuse, hermanos, hermanas, la necesidad, hermanos, la necesidad que nosotros teníamos de que Jesucristo fuese crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué un judío tenía que morir en la cruz del Calvario? ¿Y por qué no otra persona? ¿Por qué no otra persona de otra nacionalidad? Porque era necesario que Jesús fuera el Cristo, porque sí entiende que Jesucristo es la unión de dos palabras. Jesús es el nombre del hombre judío, pero Cristo significa Mesías en el griego. Por eso entendemos y nosotros conocemos a Jesucristo como el ungido de Dios. Así que me gustaría preguntarle, ¿usted se ha preguntado qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? O si verdaderamente lo que nosotros los cristianos predicamos es real. ¿No será que simplemente somos un grupo muy grande de personas engañadas que solamente hacen lo que los demás hicieron desde la antigüedad? ¿No será que vivimos engañados por otras personas, verdad? Por algún beneficio en común. Bueno, hermanos, por esto, el apóstol Pablo, allí en 1 de Corintios, capítulo 15, por favor, vaya a su Biblia para que lo lea usted con sus propios ojos, y va a ver al apóstol Pablo respondiendo
irónicamente estas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo solamente hubiese muerto, pero no hubiese resucitado? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiese muerto, pero los judíos, sus seguidores, se organizaron para sacarlo de la tumba o simplemente simularon una muerte en la cruz del Calvario? ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera acontecido como tal? Bueno, en el versículo 14 del capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, note lo que dice, hermanos, hermanas. El versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, la predicación de Cristo sería absurda, sería ilógica, sería irracional, no tendría sentido. La fe en Cristo no serviría de nada. La fe en Cristo no tendría por qué cambiar la vida de una persona. La fe en Cristo no tendría que permanecer por tanto tiempo. La fe en Cristo no pudiera levantar un matrimonio. La fe en Cristo no pudiera darle esperanza a los niños que no tienen papás. La fe en Cristo no serviría para levantar una iglesia. La fe en Cristo no tendría sentido alguno. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que si Cristo no hubiese resucitado, en vano es hacer todo lo que hacemos, hermanos. También vea lo que dice en el versículo 15 y 16. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiese resucitado, hermanos? Versículo 15 y 16 dice, y somos hallados, dice, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, hermanas, si Cristo no hubiese resucitado, todos los testigos, los mártires y los predicadores por la resurrección seríamos unos mentirosos. Seríamos unos mentirosos. No habría una moralidad en nuestro ser. Sería lógico entonces que nosotros, que los que creemos en la resurrección, seamos personas con integridad. No sería lógico que nosotros nos comportáramos bien. En vez de eso, seríamos personas que le dan rienda a sus pecados. No habría una convicción o un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no pudiésemos haber sido cambiados. Versículo 17, dice también la palabra de Dios que, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermano, hermana, si Cristo no hubiese resucitado, nadie sería libre del pecado. Usted no podría ser libre de su pecado. Usted podría ceder fácilmente a sus tentaciones. Si usted se le antojara robar algo, lo haría. Si usted se le antojara engañar a su esposa, lo haría. A su esposo, lo haría. Si usted quisiera hacer lo que le da en gana, lo haría. Sin embargo, sabemos que no es así. Pero si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos valores. No tendríamos la capacidad para vencer nuestras tentaciones. Nuestra vida estaría llena de vergüenza hasta la muerte. Nuestra conciencia nos estaría acusando de todo lo malo que hacemos, hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado, el pecado nos controlaría en su totalidad. También, si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, hermanas, los creyentes que murieron creyendo no van a resucitar. Porque la Biblia dice en el versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Nunca los vamos a ver. En mi caso, ¿verdad? Que mi mamá acaba de fallecer hace algunos meses. Si Cristo no hubiese resucitado, yo nunca podría ver a mi mamá. Yo nunca podría ver a algún vecino en Cristo, ¿verdad? Que haya fallecido. Ya no habría posibilidad alguna de que yo
o alguna persona pudiésemos ver a una persona que puso su fe en Jesucristo. No habría manera. Nuestros amigos, nuestros vecinos, hermanos de la iglesia, familiares en Cristo, no los podríamos ver. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la esperanza de que nosotros vamos a poder ver a nuestros familiares que creyeron en Cristo en el cielo. Qué bendición, ¿verdad? Sin embargo, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no podríamos hacerlo. También, si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, hermanas, los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima en el universo entero, porque estamos desperdiciando nuestro tiempo. En vano usted se levantó temprano el día de hoy. En vano usted lee la Biblia. En vano usted ora. En vano usted hace lo que hace para Cristo. Porque, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros daríamos lástima en este universo. En la Biblia dice, en el 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Perderíamos el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, hermanas, nosotros estaríamos simplemente flotando en esta vida, sin un propósito alguno, hermano, hermano. Sin embargo, déjeme decirle a usted que está aquí presente que la resurrección de Jesucristo es real y verdadera. Es algo que pasó, es algo que sí sucedió. No le vengan a decir, no le vengan a contar que esto no es real. Esto es algo que pasó. Esto no nada más es una película, un anime. Es algo que pasó. Está documentado, hermanos. De verdad, a mí me gustaría tener una semana completa para mostrarles las evidencias tanto arqueológicas, históricas, de la inmensidad, de la realidad, de la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección. Es algo real, hermanos, hermanas. Un exateo llamado Lee Strobel era un periodista. Este hombre era totalmente ateo, no creía en Dios, era un hombre muy estudiado. Él estaba trabajando en Estados Unidos en un periódico muy importante del país y él estaba escalando en ese periódico. Estaba aspirando a ser el director de ese periódico. Por su capacidad, por su intención de siempre encontrar cuál es la verdad de todos los hechos, porque era periodista, valga la redundancia, pues tenía muchos contactos. Pero en ese proceso, hermanos, hermanas, este señor llamado Lee Strobel, estaba casado. Bueno, su esposa empezó a ir a una iglesia cristiana y se convirtió a Cristo. Él enojado porque ella ya no era como la conoció, porque empezó a cambiar, ya no tomaba, ya no fumaba, ya no hacía las cosas que antes hacía cuando la conoció. Empezó a decir, ¿pero qué pasó? ¿Cómo puede una religión cambiar una persona de esta manera? ¿Cómo puede un engaño hacer esto en una persona como es mi esposa? Yo la conocí de esta manera y ahora es otra persona. Entonces, esta persona, hermanos, hermanas, llamado Lee Strobel, esta persona empezó a investigar acerca de Cristo. Él empezó a indagar puntualmente acerca de la vida de Cristo. Él empezó a usar sus contactos para refutar que Cristo era real, que Cristo verdaderamente existió. Pero se topó con una sencilla premisa de parte de otro ateo que le dijo, mira, si tú compruebas que Cristo resucitó, todo se cae abajo. Todo es una mentira. Entonces este personaje llamado Lee Strobel, este hermano, por cierto, empezó a indagar, hermanos, hermanas, acerca de este caso. Esto es real. De hecho, hoy en día, este hermano se llama Lee Strobel. Usted lo puede googlear.
De hecho, hay una película, hay un libro de él que se llama El caso de Cristo. Esta persona se dedicó a investigar, hermanos, pero se dio cuenta que la verdad era tan impresionante que se convirtió al cristianismo. Y hoy predica el Evangelio de Jesucristo. Hoy es un cristiano fervoroso. Sin embargo, utilizo este ejemplo, hermanos, hermanas, porque él realizó una investigación documentada con pruebas históricas y científicas que validan la resurrección de Jesús. Y esta investigación se divide en 4 partes llamadas las 4 E's por sus iniciales en inglés. Y esto es lo que les quiero exponer para que usted esté bien firme en lo que creemos. La primera E es la evidencia de la ejecución. Para hablar de la resurrección, para demostrar que alguien resucitó, tiene que demostrar que esa persona estaba muerta. Entonces es lo que se refiere esta teoría, este argumento, por supuesto. Para hablar de la resurrección, primero se debe de hablar de la muerte de Jesús en la crucifixión. Y los puntos claves de esta evidencia que este hermano expone a las personas que no creen en que Cristo vivió y que fue crucificado es la imposibilidad, hermanos, de sobrevivir la tortura previa de los romanos al desgarrar la piel y los músculos, ya que está comprobado que esto hacía que el afectado perdiera litros de sangre antes de llegar a la cruz. Es decir, uno de sus argumentos, hermanos, para comprobar que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario era que un hombre no podía, en esos tiempos, hermanos, un hombre que era crucificado no podía sobrevivir a tanta tortura de parte de los romanos. Los romanos, les decía el viernes pasado, eran hombres que estaban hechos para matar. Eran hombres que los criaron desde pequeños para pelear. No eran como nosotros que nos dedicamos a una cosa y a otra. Eran hombres que eran dedicados para hacer daño a la gente. Estas personas, si recuerdan, ¿verdad? En los pasajes que estuvimos leyendo, azotaron a Jesús y utilizaron instrumentos, hermanos, hermanas, que rompían los ligamentos, los músculos de la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba perdiendo mucha sangre en el trayecto de donde lo golpearon hacia el Gólgota, hacia el lugar donde fue crucificado. Les decía anteriormente que él caminó todo golpeado y sangrando durante 600, 800 metros. Imagínense, él estaba perdiendo mucha sangre. Cuando alguien recibía una tortura de esa manera, era imposible que llegara prácticamente vivo a ese lugar. Sin embargo, Cristo lo resistió. Otra de las evidencias y los argumentos con respecto a esto, hermanos, es la mecánica de la asfixia. En aquellos tiempos, alguien que moría en una cruz lo hacía regularmente por una asfixia lenta. Para respirar, la víctima debía apoyarse en sus pies clavados y una vez agotado el colapso pulmonar era inevitable. Es decir, cuando Jesucristo estaba siendo clavado, Jesucristo no fue clavado en las palmas, hermanos. Jesucristo fue clavado en el hueso de la muñeca. Aquí ustedes se tocarán, hay un espacio. Ahí tenía que entrar el clavo, hermanos, para que Jesucristo fuese colgado totalmente. Abajo, el Señor Jesucristo también fue atravesado de sus pies, como lo veíamos en el video. Bueno, si se dieron cuenta, hubo una escena donde los romanos tumbaron ese clavo para que uno de los asaltantes, uno de los ladrones que estaba colgado con él, se fuera para abajo, ¿verdad? Por el peso. Entonces eso prácticamente lo asfixiaba. Eso es otro argumento, hermanos, para decir que Jesucristo sufrió esa muerte severa. Otra de los argumentos, hermanos, es el detalle bíblico médico de hombres sencillos como un publicano, como Mateo, un intérprete como Marcos, un médico básico como Lucas y un pescador, ¿verdad? Como Juan, con respecto a la prueba que hicieron para ver si Jesús había muerto. Se acordará en una de las escenas que a Jesucristo le insertaron una lanza en uno de sus costados, ¿se acuerdan?
¿Se acuerda qué salió de esa penetración? Era agua con sangre. Insertaron una lanza en su costado de donde salió sangre y agua al ser traspasado por una lanza. Médicamente, eso se sabe, hermanos, que así se cercioraban los romanos, hermanos, que esta persona había fallecido por completo. El profesionalismo de estos asesinos, de los romanos, hermanos, los soldados romanos eran especialistas en estas ejecuciones. Si un prisionero, escapaba o sobrevivía, el guardia pagaba con su propia vida. Es decir, el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no estaba muerto, hermanos, el Poncio Pilato, el jefe de los romanos, que lo azotaron y que lo colgaron en la cruz del Calvario, tenía todo el derecho de matar a cada uno de los romanos que no hubiesen matado al Señor Jesucristo. Toda persona que estuviese crucificada debía de bajar totalmente muerta. Ese es otro de los argumentos que nosotros podemos saber para argumentar que por supuesto Jesucristo estaba muerto. Como les decía al principio, para hablar de la resurrección, para hablar que una persona resucitó de los muertos, debemos de comprobar que estaba muerta, ¿verdad? Entonces, con esto podemos argumentar muy claramente, hermanos, hermanas, que Jesucristo estaba muerto. Efectivamente murió, hermanos, hermanas. Hay otra evidencia, la segunda que se llama la evidencia de la tumba vacía. La ubicación, hermanos, hermanas, en donde se enterró a Jesús era conocida por todos, ya que la tumba pertenecía a José de Arimatea. Se acordará que lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Él era un miembro del Sanedrín, era una persona rica. No cualquier persona moría en una tumba en esos tiempos. Eran personas que tenían dinero, que tenían la posibilidad de pagar, digamos, una tumba, ¿verdad? Es como hoy en día. ¿Usted está de acuerdo? No sé si alguien ha podido estar en ese tipo de temas, ¿verdad? Pero es mucho más fácil hoy en día incinerar a una persona que enterrarla. Es mucho más barato. Yo lo viví apenas, por eso sé de lo que les hablo. Es mucho más barato. Bueno, en esos tiempos, hermanos, alguien que sepultaba a alguien en una tumba como en donde Jesús murió, hermanos, era una persona que tenía mucho dinero. Entonces, por esto mismo, hermanos, nosotros podemos saber y entender que Jesucristo, el hecho de que Jesucristo hubiese muerto, ¿verdad? Y hubiese sido sepultado en esa tumba de José de Arimatea era porque estaba visible para todos. Todos sabían en dónde Jesús iba a estar sepultado. Entonces, esto es un ejemplo, hermanos, para decir que si la tumba no hubiera estado vacía, las autoridades judías o romanas habrían exhibido el cuerpo para detener el movimiento cristiano de inmediato. El testimonio, hermanos, también otro de los argumentos es que el testimonio de las mujeres en ese tiempo no tenía valor legal. Eran judíos ortodoxos, eran judíos que no tomaban en cuenta la opinión de una mujer. Sin embargo, ¿se acuerda quiénes fueron las que descubrieron que Cristo no estaba? Eran mujeres. Y es lo que narran los evangelios. Si la historia, hermanos, hermanas, fuese sido inventada por los seguidores de Jesús, hubieran puesto a hombres como los primeros en descubrir la tumba para darle credibilidad. Es decir, en los evangelios, ustedes se pueden dar cuenta, hermano, hermana, que los escritores, ¿verdad?, usados por Dios, dicen que las mujeres fueron las primeras que descubrieron que Jesús no estaba en la tumba. Eso era una vergüenza para ellos en esos tiempos. Eso era algo, decir eso era en contra de ellos mismos, hermanos. Sin embargo, lo hacen. Y ese es un testimonio. Y esto se los digo, hermanos, porque yo he escuchado argumentos que dicen, es que los evangelios no son válidos, que no son inspirados por Dios, que porque el grupo de seguidores se encargó de diseñar esta historia, ¿verdad?, para engañar a la humanidad. Pero les estoy diciendo, hermanos, que
aún los judíos estaban retratando a sí mismos, diciendo que una mujer había descubierto esto. Que fueran mujeres, hermanos, hermanas, indica que los evangelistas narraron lo que realmente sucedió, por incómodo y vergonzoso que fuera para la época. Estamos diciendo que en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, hermanos, había una fuerte imposición del hombre ante la mujer. Bueno, hoy en día, de hecho, todavía se ve allá en Israel, ¿verdad? No era mandato de Dios que fuera así, por supuesto que no. Sin embargo, siempre los judíos se iban mucho más arriba de lo que significaba, ¿verdad? Respetar a la mujer. Sin embargo, este es un argumento más. Otro de los registros históricos, hermanos, hermanas, muestran que los líderes judíos no negaron que la tumba estuviese vacía. ¿Por qué les digo esto? Bueno, los judíos intentaron explicarlo diciendo que los seguidores de Jesús se habían robado el cuerpo. Es decir, indirectamente ellos estaban aceptando que Jesús no estaba, ¿verdad? Ellos, sin darse cuenta, confirmaron que la tumba estaba vacía. Y adivine qué, nunca se ha encontrado el cuerpo del Señor Jesucristo. Los restos del Señor Jesucristo nunca se encontraron. Efectivamente, hay muchos antecedentes de la vida del Mesías, de Jesús. Sin embargo, hay personas, hermanos ateos, que dicen, sí existió Jesús, pero fue un judío normal. Los musulmanes son uno de ellos. Dicen, fue un judío normal, hermanos. Sin embargo, fue un judío que murió, pero no resucitó. Entonces, cuando la Biblia dice, hermanos, que los mismos judíos, los mismos fariseos decían que la tumba estaba vacía porque los apóstoles, sus seguidores se lo robaron, ellos estaban confirmando que la tumba estaba vacía, que Jesucristo no estaba. Eso es un hecho real, hermanos, que no solamente la Biblia nos los corrobora, sino hay escritos históricos, extrabíblicos, que confirman que Jesucristo no estaba en esa tumba. La tumba, hermanos, hermanas, estaba sellada y custodiada. Este es otro argumento. La tumba que estamos viendo son imágenes, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo era la tumba. Sin embargo, la tumba estaba sellada y custodiada, escuche por esto, por una guardia romana entrenada. ¿Se acuerda que le dije que los romanos eran personas que estaban diseñados para defender, para matar, ¿verdad? Si era necesario. Bueno, había por parte de Poncio Pilato y de los fariseos, pusieron a cuidar esa tumba, hermanos. Y esa guardia romana, estuve investigando, según las investigaciones y los datos históricos, esas guardias eran desde 4 soldados hasta 16 romanos. Imagínense, o sea, era imposible que un grupo de judíos débiles, sin experiencia en la guerra, pudiesen derrotar a 16 grandes hombres entrenados para matar. Ese es otro argumento que nosotros podemos saber para decir que Jesucristo sí resucitó. Sería imposible que un grupo de discípulos asustados y desarmados venciera a los guardias y moviera una piedra que aproximadamente pesaba 2 toneladas. Esa piedra que cubría la tumba de Jesucristo pesaba aproximadamente 2 toneladas, 2000 kilos, imagínense, hermanos. ¡Qué tremendo! Y la Biblia dice que la piedra estaba removida, hermanos. Otra de las evidencias, hermanos, es la evidencia de las apariciones. La evidencia de las apariciones nos dice que no fue una sola persona en un momento de duelo, sino fueron más de 500 personas a la vez. Es decir, 500 diferentes personas vieron a Jesucristo resucitado en su cuerpo físico. De hecho, hay un pasaje en Juan 20:28 donde uno de los apóstoles le dice al Señor, es que yo no te creo. Y el Señor Jesucristo se le acerca, ¿no me crees? Toca los hoyos que hay en mis brazos, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos saber que
no solamente con la Biblia podemos entender que Jesucristo sí había resucitado, porque hay historiadores extrabíblicos como Flavio Josefo, un historiador judío, Cornelio Tácito, un historiador romano, Plinio el Joven, un gobernador romano, y Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía, pastores de la iglesia, discipulados por los mismos apóstoles, que tienen escritos, hermanos, extrabíblicos, que confirman que Jesucristo había resucitado. También las apariciones no aparecen en un solo libro, sino en diversas fuentes independientes. Los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, el libro de Hechos, en historiografía, cuando múltiples fuentes independientes narran el mismo evento, hermanos, la probabilidad de que sea cierto aumenta drásticamente. Es decir, hermanos, lo que quiero decirles con todo esto es que hay un peso fuerte, históricamente hablando, de que Jesucristo resucitó. Que no es una historieta, que no es una película, es algo que efectivamente pasó. Por último, un argumento muy fuerte que nosotros podemos saber son las conversiones de Santiago, Saulo de Tarso y Pedro y el resto de los seguidores de Jesús. El cambio de estos discípulos, quienes pasaron de estar aterrorizados a estar dispuestos a morir por su fe, es una prueba que realmente vieron a Cristo resucitado. Me gustó una frase que más adelante la voy a colocar, que dice: mucha gente muere por una mentira que creen que es verdad. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en el 11 de septiembre aquí en Estados Unidos? Un grupo de musulmanes estrelló 2 aviones en las 2 Torres Gemelas y las tumbó. ¿Y saben por qué lo hicieron? Para agradar a un Dios llamado Alá, un Dios falso. Ellos creían que era verdad. Ellos murieron por una mentira, pero que ellos creían que era verdad. Bueno, los cristianos como cada uno de los apóstoles, ¿verdad?, murieron por la fe. Está escrito no solamente en la Biblia. Tenemos personajes como el apóstol Pablo, que murió decapitado. Tenemos a un personaje llamado Pedro, que murió crucificado, pero al revés, hermanos. Fue un hombre que fue de esta manera muerto. Personajes como Marcos, como Santiago, que murieron apedreados. Gente que murió por su fe. Nadie muere por algo que sabe que es una mentira. A lo que me quiero referir, hermanos, hermanas, es que imagínense, si los apóstoles fueron los que sacaron a Jesús, entonces ellos estaban predicando una mentira, ¿verdad? Y ellos murieron por una mentira. Es irracional que alguien muera por algo que sabe que es una mentira. Gracias a Dios que ellos no murieron por una mentira. Ellos murieron por la verdad. Ellos murieron por algo que sí pasó. Lo que quiero que usted entienda, hermano, hermana, es que esto es un acontecimiento histórico. Es tan real como nuestra independencia. Es tan real como su nacimiento, como el nacimiento de sus hijos, como el hecho de que yo esté aquí parado, hermanos. Es algo que es totalmente real. Por último, está la evidencia del surgimiento de la iglesia. Hasta el día de hoy, por más de 2000 años, hermanos, hermanas, la iglesia de Jesucristo ha persistido y ha persistido y ha persistido. Incluso la palabra de Dios es un libro que la han querido borrar, pero no han podido. La fe de la cristiandad ha sido atacada en diferentes maneras, pero no la van a poder derrocar. Nosotros vamos a morir y si Cristo no viene antes, hermanos, hermanas, la cristiandad va a seguir adelante independientemente de lo que pase. El Señor, hermanos, hermanas, va a preservar a la iglesia. Con todo esto les quiero decir, hermanos, que todas estas evidencias, hermanos, hermanas, son algo fuerte para su fe. Le quiero decir que su fe no está basada en simplemente una bola de imaginaciones o de historietas, sino es algo verdadero. Usted cree en algo que es verdad.
Es algo cierto, no es algo inventado, no es algo que a alguna persona se le ocurrió para que crease, ¿verdad?, un grupo de personas para recaudar dinero. Los cristianos somos muy apedreados, ¿verdad? Los pastores somos muy difamados porque supuestamente nosotros tomamos las ofrendas y los diezmos para nosotros y que por eso tenemos un montón de dinero y bla, bla, bla. Eso es lo que, yo me he topado a cada gente. Eres rico. No, y luego ven la camioneta que traigo, que me la regalaron, ¿verdad? Y dicen, no, tú sí tienes dinero. ¿Cómo voy a tener dinero, por favor? Pero es lo que la gente piensa, hermano. La gente piensa que los cristianos solamente existen para sacar dinero, para no trabajar, hermanos. Pero no, nosotros defendemos una fe. Nosotros sabemos que esto existe. El apóstol Pablo escribe un capítulo entero, hermanos, hermanas, para defender y explicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la resurrección es el acto de Dios que consuma en su totalidad el evangelio de salvación para nosotros. Con la resurrección, hermanos, hermanas, usted puede tener la certeza de que usted puede tener salvación en Cristo. Le dije al principio, sin resurrección, aunque Jesucristo hubiese crucificado y muerto, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros no pudiésemos tener vida eterna, para nada, hermanos. No pudiéramos. En absoluto. Sin embargo, Cristo sí resucitó. En Lucas 9:22, hermanos, hermanas, la Biblia dice que es necesario, por aquí tenía, creo que no lo apunté, no lo puse en la diapositiva, pero en Lucas 9:22 dice la Biblia que Jesús mismo dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padezca por muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Era necesario, hermanos. Era necesario que Jesucristo viniera a este mundo, que Jesús viniera a este mundo, Dios se humanara, viviera perfectamente, cumpliese la ley, que fuese clavado en la cruz del Calvario y también que resucitara a los 3 días. Era necesario. Jesús sabía, hermanos, que lo iban a azotar. Jesús sabía que le iban a romper la espalda a punta de golpes. Jesús sabía que le iban a clavar esos clavos de 17 centímetros en sus brazos. Imagínense, hermanos, si a nosotros nos duele cuando nos vacunan, si a nosotros nos duele cuando de repente nos levantamos sin sandalias o sin tenis, ¿verdad? Y nos pegamos en la esquinita de la cama, nos duele. Imagínense a Jesús, hermanos, que le clavaron 3 clavos enormes en su cuerpo, hermanos. Eso fue totalmente real. Es algo que pasó y lo hizo por usted y por mí. Gracias a Dios, hermanos, hermanas, porque nuestra fe está bien respaldada, porque es Jesucristo el autor y el consumador de la fe. Gracias a Dios porque, como ya vimos, la resurrección de Jesucristo es una tremenda realidad. Sin embargo, tiene beneficios para todo aquel que cree. Hermanos, hermanas, con esto prácticamente quiero terminar diciéndole que, primeramente, por la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Por la resurrección de Jesucristo, hermanos, hermanas, usted puede tener vida eterna. Porque hemos dicho y hemos predicado, ¿verdad?, que la salvación no depende de nuestras buenas obras. La salvación no depende de nosotros, sino dependió de Cristo, de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, en 1 Corintios, en este mismo capítulo, en el versículo 1 y 2, escuche lo que Pablo decía acerca de lo que es el Evangelio. Decía: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Note cómo el apóstol Pablo afirma que si nosotros hemos creído este evangelio en su totalidad,
somos salvos. Si usted ha creído que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario y resucitó para darle vida eterna a usted, usted es salvo. Usted ya no necesita portarse bien. Sin embargo, eso no le da licencia a usted para pecar. El hecho de que usted sea salvo, el hecho de que usted sea salva no le da licencia para nada de pecar. Es decir, no nos da licencia para decir, como ya soy salvo, pues me voy a emborrachar, me voy a drogar, voy a fumar, voy a decir groserías, de todos modos ya soy salvo. Al contrario, eso da evidencia, hermanos, hermanas, de que usted no ha sido salvo. Eso es una evidencia de que esta persona no es cristiana. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, por la resurrección de Jesucristo, escuche esto, nosotros tenemos esperanzas firmes desde que empezamos a tener vida eterna con Él. Usted ha sido adoptado, adoptada como hijo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede decir firmemente, por la resurrección de Jesucristo, que usted es hija, hijo de Dios. Sin ningún problema. Usted ya no es hijo del diablo, porque hay dos vertientes. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No hay un punto medio. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente, ¿verdad? O somos o no somos. No hay un punto intermedio. No hay de que yo no soy ni hombre ni mujer, soy no binario. Eso no existe. Son patrañas. Es lo mismo, hermanos. El diseño de Dios es algo perfecto, es algo que Dios diseñó. Porque Él es recto, Él hace todo bien, hermanos. Por eso es necesario que entendamos que por la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos esperanzas firmes en Él. Por la resurrección de Jesucristo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Por la resurrección de Jesucristo podemos tener una conciencia limpia delante del Padre. Si usted ha creído en Jesucristo, hermanos, hermanas, usted ya no le debe nada a Dios. Me refiero a que usted ya no tiene que hacer cosas buenas para agradar a Dios. En Jesucristo usted ya agrada a Dios. Nosotros hacemos buenas obras porque ya somos hijos de Dios. Porque queremos agradar a nuestro Padre. Porque queremos que Él esté feliz. Porque queremos exaltar su santo y bendito nombre. Usted no crea que haciendo cosas buenas se va a ganar la salvación, porque eso es una herejía. Usted haciendo cosas buenas va a agradar a su Padre. Y usted va a recibir bendiciones de su Padre, por supuesto. Porque Dios bendice a los hijos que le agradan. Pero a los hijos, ¿verdad?, que son desobedientes, a aquellos que no hacen lo correcto delante de Dios, pues Él no los bendice, no les da esas bendiciones que pudiésemos recibir. Por eso también, por la resurrección de Jesucristo, ya estoy terminando, nosotros somos justificados por nuestras transgresiones delante de Dios. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos una vida nueva totalmente. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos un consolador hasta la eternidad. Por la resurrección de Jesucristo, hermanos, hermanas, tenemos a alguien que intercede por nosotros directamente ante el Padre. Usted puede orar y a lo mejor ora mal, ora incorrectamente, que no debería, pero a veces lo hacemos. Usted sepa que tiene un abogado para con el Padre. Él redirige su oración. Él, cuando usted le pide algo que no es correcto, el Señor Jesucristo interfiere en la divinidad y le dice al Padre, Él no quiso decir esto, Él quiso decir esto, Él quiere esto, porque es para su bien. Usted tiene que estar seguro, segura que el Señor Jesucristo es su abogado. Por la resurrección de Jesucristo usted tiene ese privilegio, gracias al Señor Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo, hermanos, por la resurrección de Jesucristo, tenemos vida con Él para la eternidad. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 encontrará esta promesa, hermanos, hermanas, para nosotros los creyentes. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En el 37 dice, antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hermanas, lo que yo quiero llegar con esta predicación es que usted aprecie lo que el Señor Jesús hizo por usted al resucitar de la muerte. Él le ha dado una vida nueva. Él le ha dado una vida eterna. Él le ha dado un consolador que es el Espíritu Santo. Usted no está solo, no se sienta solo. Y es normal sentirnos solos. No me quiero darme a malentender. Me refiero a que el hecho de que nosotros no sintamos a Dios no significa que Él no esté con nosotros. Él está con nosotros. El problema es que nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él está allí, pero Él no nos va a obligar a nosotros, por ejemplo, a venir a la iglesia, a que leamos su Biblia, a que le oremos. Él dice, ven, yo estoy aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero dice, ven a mí. Por la resurrección de Jesucristo, cada uno de ustedes, un servidor por supuesto, tenemos la posibilidad de tener una relación personal con el Señor. Qué tremendo es saber que este acto tan glorioso y perfecto de parte de Dios a nosotros nos da firmeza y esperanza en nuestra vida. Qué bendición es saber que estamos en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De hecho, también Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, hermanas, hay muchas personas que hoy en día están sufriendo, pero sufren porque no han recibido verdaderamente al Señor. La verdad es la que nos hace libres totalmente. Lo que les acabo de exponer es una verdad. Es algo que usted debe de entender. Es una verdad absoluta. Todas estas investigaciones, hermanos, yo se las puedo dar. Y tengo pasajes y tengo un mundo de investigaciones para que usted sepa que esto es verdad. Que usted no está perdiendo el tiempo, que usted está invirtiendo en lo espiritual, que usted está invirtiendo en una casa en el cielo, hermanos, hermanas. Dios se la va a dar. No crea que esto simplemente es porque a nosotros se nos pega la gana, ¿verdad? A mí se me pegó la gana renunciar a mi trabajo, dejar todo por una mentira. Sería ilógico, hermanos. Póngase a pensar, ¿por qué vino hoy? ¿Quién le dijo que tenía que venir hoy? El Señor lo puso en su corazón. El Señor trabaja de esta manera, hermanos, hermanas. Jesús es la verdad. La resurrección de Jesucristo es la verdad. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a perseverar en esta verdad. Si Jesucristo resucitó, si Jesucristo realmente lo hizo, hermano, hermana, usted debe de comprometerse más con Él. No debe de tambalear, porque la verdad no tambalea. La verdad es una, y la verdad es que Jesucristo resucitó por usted. Por eso usted puede decir firmemente que tiene vida eterna. ¿Qué más, hermanos, necesitamos? ¿Qué más argumentos necesitamos para creer en el Evangelio de salvación? Para terminar, me gustaría que oráramos, hermanos, cada uno en nuestro lugar. Quiero decir una palabrita, Déjenme terminar. Para terminar, me gustaría, hermanos, que cada uno de nosotros, ahí en nuestro lugar, le demos gracias a nuestro Dios. Le dé usted gracias a Dios por resucitar por usted. Si usted quiere venir aquí al altar, es el tiempo. Si usted quiere hacer un altar allí en su lugar, es el tiempo. Pero hay que darle gracias a Dios por su resurrección. Vamos a tomarnos unos segundos para darle gracias a Dios.
Después de unos segundos, un servidor terminará para darle gracias a Dios de manera general por la vida eterna que tenemos en Él por medio del plan de salvación que Él diseñó para nosotros los pecadores. Bendito Dios, recibe esta oración de gratitud como un sacrificio espiritual de olor fragante a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido simplemente porque somos salvos en ti. Porque tú te encargaste, Señor, de entregarte a ti mismo en esa cruz del Calvario. No te importó, Señor, que fueras prácticamente masacrado por aquellos fariseos y romanos, mi Señor, hace más de 2000 años. Y tú mostraste tu poder, mi Dios, derrotando la muerte, mi Señor. Tú bien podías, estando colgado en la cruz del Calvario, tú bien podías mandar a una legión de ángeles, Señor, para que tú, perdón, fueras quitado, Señor, y fueras rescatado, pero tú sabías que era necesario hacerlo para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Bendito Señor, tanta evidencia, Señor, es algo tremendo saber que estamos en la verdad. Gracias, Señor, porque nosotros no nos sentimos mejores que nadie, al contrario, nos sentimos responsables de llevar esta verdad a aquellas personas que viven engañadas. Oh Señor, crea ese deseo en cada uno de nosotros en compartir la verdad, en que no haya personas en el infierno que nos hayan conocido y que digan, ¿por qué el hermano Ernesto, el hermano tal o la hermana tal no me habló de Cristo cuando pudo, cuando yo estaba ahí a un lado con ella o con él? Por favor, Señor, carga nuestro corazón con el deseo de compartir la verdad que nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en esta verdad y no tambalear, y siempre recordar las promesas que tenemos en ti. En tus manos encomendamos, Señor, esta predicación. Gracias, Señor, por todos los argumentos históricos, arqueológicos, pero principalmente bíblicos de lo que nosotros creemos. Esta oración de gratitud la elevamos hacia ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Me extendí un poco, sin embargo, me era necesario exponer esta predicación de esta manera, hermanos. Satanás hoy en día
y no me dejarán mentir los que tienen redes sociales, los muchachos principalmente, los jóvenes, no me dejarán mentir que hay muchos filósofos hoy en día, libres pensadores, que están tratando de refutar la vida de Cristo, hermanos, la fe. Yo les quiero decir a ustedes que están en la verdad. No es una mentira, es la verdad. Y es algo en lo que nosotros debemos de creer. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos, ahora con una oración, pero por los alimentos, para que vayamos a desayunar y que Dios nos ayude a llevarnos esto, ¿verdad?, en la mente. Si ustedes quieren más información de lo que acabo de exponer, con mucho gusto se los hago llegar. Tengo mucho que dar, pero pídanlo. Pidan y recibirán, ¿verdad? Dice la Biblia. Pidan y se os dará. Vamos a orar por los alimentos y vamos a organizarnos para comer allá afuera. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por tu muerte y tu resurrección. Bendito Dios, ahora te pedimos que nos acompañes en este tiempo de comunión, en este desayuno. Bendice los alimentos. Gracias, Señor, por la hermana Linet, por las hermanas que se organizaron para poder preparar todo, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, y te pedimos que bendigas los alimentos y que los santifiques. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Saludémonos y varones, ayúdenme a poner las mesas allá afuera. Dios bendiga.